Soy Marisa Pérez, vuestra profesora de ofimática del grupo 1 del Centro Cultural Cabril del Conde. Como todos los martes, pues bienvenidos a una nueva sesión de estos tutoriales que estamos grabando. Esta es la segunda sesión y pues seguiremos con las sesiones de Excel, donde he previsto un popurrí de cosillas que deberíais de recordar y que seguro que vais a agradecer después de estas semanas de inactividad. No es complicado, pero son cosas que tenéis que recordar porque no debéis de olvidar. Entonces vamos a revisar cómo se renombran, cómo se puede duplicar una hoja o eliminar una hoja o simplemente insertar una hoja nueva si nos hace falta. Y cómo, a diferencia de duplicar una hoja, podemos simplemente copiar un rango determinado de celdas y pegarlas en una nueva hoja, que puede ser del mismo libro o de otro libro. Y por último veremos cómo dar un formato y enriquecer de algún modo nuestra tabla una vez acabada. Por eso, primero iré a la hoja tal como la habíamos dejado el último día, el listado de clase, donde habíamos hecho una serie de ordenaciones, unos cambios de formato depende del curso, incluso habíamos aplicado la fórmula promedio. Bueno, en esta hoja lo primero que haré es voy a cambiarle el nombre, botón derecho, viene apuntando sobre el nombre de la hoja, listado de clase, apuntando con el puntero del ratón ahí, botón derecho, cambiar nombre. ¿Veis que se pone en negro? Eso significa que estoy en disposición de escribir el nuevo nombre y no hay que hacer nada, ni borrar, ni nada. Entonces pondré lista y no hay que olvidarse de dar intro. Bien. Vamos a duplicar ahora esta hoja. Duplicar la hoja significa hacer una réplica exacta de ella. Entonces, de nuevo vuelvo a apuntar sobre el nombre de la hoja, botón derecho, mover o copiar. El mover o copiar me presenta este cuadro de diálogo que es necesario explicar. El cuadro de diálogo, como su nombre indica, intenta establecer un diálogo conmigo, el usuario de este programa Excel. Por lo tanto, me hace 3 preguntas a las que tengo que contestar para poder continuar. La primera de ellas se refiere a que yo puedo elegir a qué libro quiero llevar la copia que voy a hacer. Entonces, el libro, pues yo en este caso lo voy a hacer en el mismo listado de clase, ¿veis? El que tengo abierto. Pero si uso el desplegable puedo ver que podría elegir que la copia fuera destinada al nuevo libro o incluso a otro libro si ya lo tuviera abierto. Estaría en este listado. Por lo cual yo elijo listado de clase, que es la que venía por defecto. La segunda pregunta se refiere a la posición que quiero que la copia ocupe dentro del libro que he seleccionado. Entonces, el libro destino, el mismo libro, lista de clases, puedo elegir que se coloque delante de la hoja introducción, que sería como está ahora mismo, delante de lista o al final. Imaginaros que yo selecciono lista. ¿Vale? Eso significa que la hoja nueva va a quedar colocada entre introducción y lista. Eso es lo que significa. Ahora bien, hay una tercera pregunta que no debéis de olvidar contestar y es, con esto, si diera aceptar ya se haría el movimiento, pero sería un movimiento de precisamente mover y no copiar, porque hay que hacer clic aquí en crear una copia para decirle que lo que quiero es una réplica, no quiero que me mueva la hoja, quiero que la duplique. Aceptar. ¿Veis? He insertado la lista 2, la réplica de la lista, pero delante de la original. ¿Veis? Cuando me cambio de una a otra no cambia nada, porque son idénticas. Ahora bien, pues yo, tal como veo esto, mi libro tiene una primera hoja introducción, una segunda hoja lista 2 y una tercera hoja lista. A mí, la intuición me dice o el sentido común me dice que la lista 2 me gustaría más detrás de la lista. O sea, al final. ¿Es necesario que yo vuelva a hacer botón derecho, mover o copiar? No. Hay otra opción más sencilla para mover, que es hago clic en el nombre de la lista que quiero mover y no estoy soltando el dedo, he hecho clic y no suelto. Pero veréis que ha aparecido aquí un puntero que me indica que la posición actual es colocada detrás de introducción. Si yo sigo arrastrando
y veo cómo se mueve el puntero, pues yo le suelto cuando el puntero está colocado detrás de lista y entonces me cambia de sitio. Bueno, pues así se mueve una hoja. Y ahora vamos a ver cómo se crea una hoja nueva. Recordad que es dando clic aquí en una opción que si os detenéis un momentito y no lleváis prisa veréis que pone insertar hoja. No os preocupéis porque ponga hoja 10, hoja 9, hoja 5, eso depende. En mi caso pone hoja 10 porque he estado haciendo cosas con este libro antes de empezar el tutorial. Pero no debe importaros. De hecho, nosotros vamos a cambiar el nombre y ponerle algo más personalizado. Hago clic en hoja 10, botón derecho, cambiar nombre y voy a poner aquí en lista Excel. Y no olvidéis intro. ¿Por qué la he llamado lista Excel? Pues porque vuelvo a la lista original. De esta lista voy a copiar este rango, nada más que esas celdas. Entonces selecciono desde la A1 hasta la E12, botón derecho, copiar. Y ahora vuelvo a la hoja última, la que he creado para esto, y le doy botón derecho. Aquí hay distintas opciones de pegado, como podéis ver. En las opciones de pegado que os salen, os recomiendo, de momento nos vamos a quedar solamente, no penséis en las demás, solamente la primera por la izquierda. Es un pegado simple. Entonces lo que he pegado es el rango de celdas que tenía, con los colores que tenía, todo idéntico como estaba. Por último, lo que vamos a hacer es dar un formato a esta tabla de forma que quede un poquito más vistosa. Entonces yo selecciono desde nombre a nota y desde ahí hasta la última nota. ¿Veis? Y he deliberadamente excluido el título. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una función que se llama dar formato como tabla, que encontraréis aquí en la cinta de opciones en el cuadro destinado a estilos. Dar formato como tabla, entonces hago clic y veis aquí tengo un catálogo de tablas de modelos ya disponibles. Yo voy a escoger este que veis que resalta en la primera fila de un color más oscuro y hago clic y de nuevo un cuadro de diálogo. Ya hemos dicho que si hay un cuadro de diálogo hay que contestar alguna pregunta. Y en este caso las preguntas son dos. Una ya me viene dada porque cuando yo he seleccionado el rango ya automáticamente me lo escribe aquí para que yo no tenga que escribirlo ni confundirme. Pero la segunda pregunta es súper importante, es vital. Aquí hay que determinar si nuestra tabla ya ha considerado los encabezados o no. La nuestra sí los ha considerado. ¿Veis? Yo tengo aquí nombre, que da nombre, valga la redundancia, a esta columna, apellido, que es la cabecera de esta columna, y así, nota, que es la cabecera de estos números. Entonces, esto tiene que estar señalado, porque si no, nombre, apellido, curso, horario y nota serían considerados como un alumno más, y al hacer aceptar, lo que haría es crearme unas cabeceras de nombre un poco más genérico, como columna 1, columna 2, columna 3, etc. Por lo tanto, si nosotros ya hemos previsto las cabeceras, esto tiene que estar seleccionado. Le damos a aceptar. ¿Veis qué ha pasado? Bueno, mi tabla es un poco más bonita. Es verdad que lo de abajo es igual de verde que era, pero la de arriba, veis, está distinguida. Ha escrito letras en blanco sobre fondo verde, un verde diferente al resto. Y como veis, hay unas rayas intermedias entre cada fila. Pero hay una cosa más, y es que han aparecido estas flechas, que están asociadas cada flecha está asociada al nombre de la cabecera que hay a su izquierda. Por lo tanto, si yo quiero ordenar por nota, pues por ejemplo, le doy a esta flecha, esta punta de flecha hacia abajo, y tengo aquí la posibilidad de ordenar de menor a mayor, con lo cual veis que aparece una flecha aquí arriba, indicando que el criterio por el que está ordenada la tabla es la nota y además el sentido de menor a mayor. Si quiero que sea primero y de mejor nota, pues le daría otra vez a la flecha y cambiaría esta opción por esta otra. ¿Veis? Ahora la flecha apunta hacia abajo. Con lo cual, a la vista de esta tabla, que está pequeñita, pero si fuera grande, ¿y está ordenado esto? Pues esto está ordenado por el criterio de nota
y de mayor a menor, porque veis la flecha apunta hacia abajo. Y si lo quiero ordenar por el apellido, hago lo mismo, en la punta de flecha, ordenar de la A a la Z, y entonces el primer alumno es Andújar y el último Velázquez. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy, que espero que os haya gustado muchísimo y os espero en el próximo tutorial, la semana que viene, como siempre. Gracias.